Buenas tardes a todos, buenas Rosa, ¿qué tal? Muy buenas Ángels y buenas tardes a todas o buenos días a todas las personas que estáis aquí conectados en esta presentación del máster de acompañamiento educativo. Para centrar un poquito el tema, aunque hablaremos más ampliamente, el acompañamiento en definitiva sería como ese proceso por el cual una persona va recibiendo una ayuda para ese desarrollo en la toma de decisiones, en el conocimiento de uno mismo, en sus propias fortalezas, en tener a la vez la retroalimentación que pueda necesitar, etcétera. Es ámbito educativo, pero lo veremos, el alcance que tiene va mucho más allá de, el ámbito de aula o de colegio o instituto. Por eso, con gente adulta, con personas que sean ya profesionales, Ujú. hemos de plantearnos, ¿verdad?, que siempre es una gran ayuda el poder contar con ese acompañamiento, ¿no? Que es más que un mentoring o más que un coaching en ese sentido. Pues totalmente, Rosa, de acuerdo contigo, porque justamente cuando estamos hablando de educar, de educativo, el problema es que ceñimos muchas veces el concepto a un aula, pero es que se nos olvida que educamos a lo largo de la vida y educamos a lo largo de toda nuestra existencia. Y esto me lleva también un poco a la definición que nos has planteado de acompañamiento. En todo, o sea, nadie está exento de ser acompañado, ni nadie está exento de poder acompañar, porque muchas veces a lo largo de la vida vamos a necesitar ese acompañamiento. Y este máster, aunque tengamos este concepto de educativo, pues con esto quiero dar pie a esta idea de, bueno, es que nos va a ser útil poder aprender para también conocernos a nosotros mismos, para poder ayudar al resto y a los demás. Muy bien. Este máster, para las personas que no conozcan la universidad, eh, está organizado desde la UNIR, que es una universidad 100% online, y en estos momentos es la universidad que tiene una mayor proyección en lengua castellana. Y el número de alumnos ha ido creciendo también por lo que supone la facilidad de no solo disponer de un material escrito o de unos vídeos ya grabados, sino esa posibilidad de asistir a clase, de participar activamente en directos, por supuesto en el ámbito online como estamos ahora, pero de esa manera que nos facilita esa interacción y ese darnos cuenta también los alumnos qué necesidades pueden tener o cuáles son sus intereses, porque a lo mejor en el aula te puedes encontrar con un grupo de alumnos que tengan ya mucha experiencia en el tema que se esté tratando y ahí hay una riqueza grandísima en ese intercambio y otras veces a lo mejor dadas sus características, porque son de otras áreas o lo que sea, tienes que descender. Pero ahora presentaremos al equipo docente. Ángel Soriano es una de las personas que está formando parte también de todo este gran máster que nos parece que en estos momentos donde efectivamente hay como unas necesidades especiales, el, hemos de centrar y hemos de llegar a más gente para que tenga esa formación. Vamos a ver en el índice los aspectos concretos que Mm. veremos. En primer lugar, pues veremos un detalle importante y es que la cantidad de falta de bienestar emocional, de dificultades, ¿no? El tema de no solo el más grande de todos, ¿no, Ángeles? Como puede ser el suicidio. Sí, exacto. Sí, la presentación nos va un pelín lenta, pero no pasa nada.
Ahí, exacto, aquí de estas ideas de sabía que pues justamente tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, si entramos en un aula con 30 alumnos, los últimos datos recogidos en España nos llevan a que el 10,8% eh, estaría en estas ideas a lo mejor pues esto, como has comentado, ¿no? Una ideación suicida. Y de una clase de 30 ese 10,8 son tres alumnos y un poquito de otro. Y con esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque eh, el alumnado en épocas muy críticas o digamos, ya no solo también los alumnos de la adolescencia, sino también las personas en momentos críticos, estas ideaciones suicidas pues están ahí presentes y muchas veces o las hemos escondido o no las hemos sabido trabajar de la forma correcta. Y, y en este caso, en este acompañamiento, pues justamente este máster lo que nos está ofreciendo es la posibilidad de darnos cuenta de qué personas pueden estar ahí para poder echarles esa mano y realmente que derivarlas a las personas que van a poder trabajar, si son casos muy complejos, en primera mano y con los especialistas. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de qué es ser persona, has hecho referencia a la importancia Mm, del conocimiento propio. Y es verdad que para tomar decisiones uno se tiene que conocer hasta dónde es capaz y esas capacidades que tiene, esas habilidades, ponerlas en juego en la dirección que quiera. Porque al final el que tiene que tomar las riendas de su propia vida es cada uno, ¿no? Cada persona. Por eso, en esta situación que cierto que después de la pandemia del mm, COVID-19 todavía quizá ya existía, pero se ha puesto ahí como en estéreo, ¿no? Una presentación grandísima de cuántas dificultades tienen efectivamente para poder salir adelante. ujú, Y vemos que el acompañamiento educativo, también por la experiencia personal en aula y también en lo que es el acompañamiento de personas y de familias, vemos que tiene una serie de beneficios, ¿no? mm. Vamos, por ejemplo, Ángeles, el primer beneficio es quizá esa educación integral, esa formación integral, ¿no? Sí, sobre todo, aparte de esta formación integral en la que evidentemente como docentes, y no solo en ese momento, pero vas a tener una materia, pero también estás siendo un referente para ellos, estás ayudándoles a que empiecen a tomar conciencia, lo importante que es el autoconocimiento y el tomar conciencia de cuáles son sus fortalezas y cuáles son también sus áreas de mejora, porque todo el mundo tiene fortalezas y todo el mundo tiene un talento y digamos que de alguna forma la función del profe que está ahí trabajando con ellos es descubrir el talento que tienes de esas personitas que pueden estar ahí y que como tenemos ahí en ese segundo punto también el hecho que evidentemente no todos nosotros somos iguales. Y esto es una ventaja y esto es un gran regalo del universo. ¿Por qué? Porque si todos fuésemos iguales sería todo bastante aburrido. Pero el hecho que seamos diferentes, que lo que nos ha funcionado con unas personas igual no puedan... no te vaya a funcionar, pues evidentemente te lleva a mejorarte. Y como he dicho al principio, el trabajar con personas lleva a que tú también vayas mejorando tus estrategias y es un proceso también de autoconocimiento profesional muy importante. Y la verdad que, bueno, que también me gustaría animar un poco a la audiencia que si tiene alguna pregunta que puede ir dejándolas en el chat, que estamos leyéndolo y que no habrá ningún problema. Muy bien. Y en este máster pues trabajamos todas estas estrategias, desde el autoconocimiento, el hecho de cómo poder trabajar a nivel individual, a nivel de aula,
A nivel también personal con personas adultas, porque es lo que he comentado al principio, no pensemos solo que es para un alumnado adolescente o infantil o de primaria, sino que muchas veces nos va a pasar también con con personas muy allegadas que queremos o personas que son nuestros amigos o familiares que nos piden esa ayuda de encontrar en qué momento, cómo reconducir la vida, porque hay muchas veces que nos pueden pasar cosas que no habíamos pensado y que tenemos que estar ahí. Y en el ámbito también de todo lo que es la educación emocional, que se está trabajando mucho y se ha puesto quizá el foco en algo que es muy importante, y es que la persona no es solamente cabeza, no es solamente inteligencia, sino que toda la parte de su afectividad, que ahí están los sentimientos y las emociones, ¿no? Entonces, algo como es ese desarrollo de habilidades de autorregulación, ¿no? La gestión de las emociones, el aprender a comunicarse, o sea, todos estos aspectos son importantes porque no solamente uno conseguiría su bienestar emocional, sino que generaría esto que ha dicho Ángels, ¿no? De ser referentes en cuanto educadores, pues realmente lo que estaríamos haciendo sería generar a nuestro alrededor ese ambiente cordial, ese ambiente agradable, ese ambiente donde se resaltan las cosas positivas, no las ilusorias, sino las positivas y reales que las personas tenemos, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando te preguntan o al principio comentamos, vale, pero ser un profe que acompaña, por ejemplo, ¿qué cualidades tiene que tener? Que es algo muy usual, ¿no? Que siempre cuando yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza y justamente que el sábado fue el día del docente, eh, a ese profe que nos abrió la mirada al mundo, ¿no? Oh, Es decir, ese profe que de alguna forma pues es empático, que sabe escucharte y que sobre todo te dio la confianza para seguir avanzando y haciendo quizás eso que no te atrevías a hacer. Y yo creo que encontrar cuál es ese talento y sobre todo cuál es lo que ilumina al alumno a la hora de hacer y que lo persiga, yo creo que esa confianza en el alumno es fundamental. Por oh. eso, Rosa, ¿qué vamos a aprender en este máster? Pues en ese acompañar y motivar, lo primero es toda persona, para tener como una satisfacción personal, tiene que elaborar un proyecto vital. Eh, Tiene que descubrir qué objetivos en su vida le vale la pena, por qué objetivos en su vida le vale la pena pelear, ¿no? Se habla ahora muchísimo, ¿no? De una vida con propósito y tal. Y realmente, antes hablábamos de tomar las riendas de la propia vida. Eso es un proceso eh, que dura toda la vida, pero Mm, con el que necesitas tener en algunos momentos poder preguntar, poder mirar, y en definitiva, de lo que se trata es saber quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Y en esas preguntas, el tener al lado alguien preparado, con mm. la preparación y la formación suficiente, ¿no? Para poderte decir, estas son las posibilidades, ábrete, ¿no? Y está el Sí, papel de la familia. fundamental. La cuestión de la familia es fundamental porque evidentemente cuando hablamos de la educación y cuando hablamos de este proceso también de aprendizaje y de maduración, no podemos entender que solo sea una interacción de la escuela con el alumno. Tiene que ser, en este caso, yo siempre lo comparo con una espiral, es decir, el alumno es el agente que va desarrollando la educación, pero porque ahí engloba todo, engloba tanto a la familia como al docente que está trabajando, porque el proyecto que se vaya a determinar con este alumno va a necesitar de la colaboración y del seguimiento también desde casa, porque si nos planteamos que lo que nos apetece o queremos conseguir es, por ejemplo, perdón, mejorar unas notas,
pues puede estar muy bien, pero también en casa podemos tener esos objetivos y esas cuestiones. Claro, todo ese entorno intrafamiliar ayuda mucho porque es el acompañamiento esencial, o sea, la familia es la clave. Por eso también en el acompañamiento, uno de los módulos que trabajamos es cómo podemos ayudar a que la familia cada vez se integre más y mejor. Y ahí, en esa adquisición de herramientas, como comentábamos, la primera es la comunicación, esa comunicación eficaz para que lo que queremos decir llegue a la gente, esa comunicación no violenta, porque justamente una de las características esenciales del acompañamiento es generar confianza. En eso, Ángels, Mm, cuando habla de el acompañamiento en los distintos contextos, una de las cosas que queda siempre muy clara es que o generamos confianza para dar confianza a la persona acompañada o es muy mm, difícil que se abran a poder ver que vale la pena, ¿no?, llevar a cabo algo que dices, pero ¿qué más da? Yo voy haciendo cosas sueltas, sí, pero no elaborarás, por tanto, un trabajo que te genere el ahora pongo estos medios, ahora rectifico y cambio esto, ¿no? Haces muchas veces ensayo-error. mm. El conocimiento propio justamente a veces es a base de meter la pata y volverla a sacar. Y dices, ay, por aquí, esto me ha costado mucho hacerlo y al final sí que lo he conseguido, ¿no? Sí, y perdón por el ataque de tos que me ha dado, pero bueno. Lo más importante que estabas comentando, Rosa, es esta idea de generar confianza. Para mí siempre comento que la confianza es un regalo que te otorga el alumno. Y en ese caso es, es importante que la sepamos guardar porque realmente es un gran regalo. Y a lo largo de este máster, lo que vamos a trabajar, como también estamos comentando, son todas estas herramientas que pueden estar vinculadas tanto con la comunicación, el coaching o el mentoring, pero sobre todo también el tema de establecer objetivos, de este diálogo con la persona, que podemos interactuar con este docente a que acompaña, que muchas veces su función va a ser más la de escuchar y de elaborar buenas preguntas para que la persona que quiere ser acompañada logre las respuestas, pero unas respuestas que al final surgen de la autorreflexión. Y es ahí el tema que sobre todo estabas comentando. Así es. Porque al final lo que queremos conseguir con este máster es que pueda ser una herramienta y una herramienta muy valiosa para fomentar el autoconocimiento, eh, esa autoestima sólida, ¿no? De modo que el desarrollo integral de los niños, de los adolescentes, de la gente mayor, porque todos crecemos hasta el último día de nuestra vida, todos podemos mejorar. Por eso, incluso en acompañamiento a personas adultas, seguiremos hablando de la importancia que tiene la inteligencia emocional, el conocer qué me afecta y saber que eso que me afecta realmente es como, en cierto modo, una noticia. Y toda noticia tiene algo cognitivo. Te dice, ¿por qué te ha afectado esto? ¿Cómo puedo reaccionar la siguiente vez que me encuentre en esta situación ante esto? ¿Qué puedo trabajar para que no me pase esto? O al revés, he reaccionado muy bien, voy a analizarlo, ¿no? Al final, en todas las cosas que hacemos las personas está esa llamada metacognición, ¿no? Que es analizar qué he hecho, cuáles han sido los resultados, con qué dificultades me he encontrado y para qué lo puedo utilizar para la siguiente vez, ¿no? Porque ahí, Mm. ¿verdad, Ángel? Conocemos Sí, a cada uno. exactamente. Y además es que hay que tener muy presente que cada uno de nosotros interpreta la realidad, o sea, frente a un mismo hecho, cada persona puede tener diferentes interpretaciones en función de cómo ha ido construyendo y cuál ha sido su experiencia vital hasta ese momento.
Entonces, imaginaros, por ejemplo, que tú vas paseando por la calle y te encuentras a un perro y es que a ti cuando tenías 5 años, pues te mordió un perro y no te llevas bien con ellos. Entonces, yo siempre interpreto que cualquier persona que lleve un perro, pues es un potencial enemigo. Es decir, esa idea, si yo no la sé, persona que voy a acompañar, pues me puede dificultar. Yo soy un amigo, pues bueno, paso y es que siempre me puedo meter contigo, puedo decir, hombre, pero si es un chihuahua no te va a morder. Es decir, todas esas interpretaciones son importantes porque para sobrellevar y para superar, digamos, esa cuestión, tengo que saber el por qué y puedo acompañar analizando qué es lo que sucedió y sobre todo pues poniéndose esas herramientas poco a poco para poder sobrellevarlo. Y eso lo podemos aplicar en cualquier contexto. Es decir, si no somos conscientes que cada uno de nosotros frente a un hecho podemos interpretarlo de diferentes formas, pues también estamos siendo una visión muy sesgada de lo que realmente es la realidad y lo complejo que podemos llegar en todo ese trabajo emocional que hay detrás, porque al final nuestra interpretación con la realidad no es otra cosa que asimilar y pasar por nuestro filtro de cómo nos hemos comportado frente a una situación semejante y a partir de ahí es como vamos construyendo. Muy bien. Y vamos a explicar brevemente el desarrollo del curso y la metodología, ¿no? El- Simplemente la experiencia, unir ese primer contacto con la universidad, empezará el próximo 24 de octubre, es decir, en este Ujú. mes, el día 24, y la docencia empieza a los 15 días, ¿no? El 18 de noviembre. Este máster tiene una duración de 9 meses, por tanto, como un curso lectivo habitual, y Ujú. para acceder a él sí que se requiere la titulación universitaria. Cuéntanos cómo son las clases, Andrés. Pues bueno, las clases son pues el producto esencial y la apuesta de unir. En este caso, sobre todo, vamos a encontrar clases en directo, que suelen ser clases de 2 horas eh, y suelen estar a lo largo de la semana distribuida por los módulos que estén en activo. No son todos los módulos a la vez. Todas estas clases que son en directo quedan registradas para, evidentemente, el consumo y sobre todo la interpretación y, digamos, el aprendizaje, y eso conlleva que las puedo ver todas las veces que quiera. em, para poder asimilar todo este contenido que solemos trabajar. Sí que es cierto que son clases dinámicas en las que suelen haber participación del alumnado, en la resolución de algunas preguntas, en la resolución de algunos supuestos, alguna visualización de algún vídeo o incluso alguna interacción que después se refleja en el foro del módulo o de la materia. Y la, Evidentemente, sí. perdón, la evaluación tuya. Exacto, iba a ello. Y ahora lo que sí que iba a comentar es que la evaluación es a través de retos de aprendizaje, es una evaluación continua, ¿vale? Es decir, con esto queremos sobre todo comentar pues que hay un foro que sí que es evaluable, eh, el de participación. Que también todos los retos quedan reflejados en una materia que es transversal, que es el portfolio de aprendizaje, en la que se va generando a lo largo de todo el máster, pues digamos como un repositorio totalmente digitalizado en el que vas resolviendo cada uno de los retos de aprendizaje que te plantean cada módulo. Y evidentemente una cosa positiva es que si ya hemos realizado todo este trabajo y todo este desarrollo, pues que no vamos a tener un examen final. Y otra de las cosas importantes, pues que sí que digamos que caracteriza a UNIR, es que en cualquier momento pues vamos a poder consultar a los profes y que hay una figura, que es la figura del mentor, en el que pues si algún profe ve o observa que no estamos entregando a tiempo o que no ha habido esa participación, pues que se va a poner en contacto contigo y a la vez y a la inversa también, es decir, la comunicación es fluida desde ese punto de vista
También se intenta pues que si hay algún problema o ha habido alguna cuestión que no se haya podido resolver, pues a través del mentor, digamos que se puede, bueno, podéis poneros en contacto para que se solucione. Fundamentalmente la idea en este caso es también ejercer con vosotros un acompañamiento para Mm. lograr los mejores rendimientos y el aprovechamiento evidentemente de este máster que francamente es muy completo. Efectivamente. Y ahí la realidad es que nadie se siente solo porque contamos con un claustro que es excepcional, de verdad. En ese claustro, bueno, voy a empezar por Ángel Soriano. Eh, la tenemos hoy con nosotros. Ella es profesora de lengua y literatura. Fundamentalmente, lo que está escrito es real, ¿no? Es una apasionada de la educación, es una apasionada de la persona y también lo es de las nuevas tecnologías. De hecho, es la coordinadora del experto en inteligencia artificial de la UNIR, que está en disparadero. Luego contamos Gracias. con Camilo Bello, que él es coach, es catedrático de Filosofía y de Estudios sociales y es el que nos introduce en todo el tema de cuando hablamos de un sujeto al que acompañar, ese sujeto que es, no, pues es la persona. Y con ese aterrizaje de quién es el ser humano, qué características tiene, cómo interactúa, cómo son todas sus partes, ¿no? Para trabajar, ir a su cabeza, a su corazón, ¿no? Pues él es el que nos lo va a contar. Por otro lado, Pilar Pérez, experta en comunicación y es una profesional de amplia trayectoria y además en todos los estamentos, no solamente en impartición de clase, sino también en gestión educativa, ¿no? Él hablará de comunicación y, bueno, veréis que es la comunicadora por excelencia. Tiene muchos tips que os pueden interesar mucho para vuestra propia gestión personal y para ver cómo llegar a esa gente que tenemos a nuestro alrededor y que sin duda podemos ayudar mucho. Ana María Madrigal es la que se encarga de ese instrumento que es el portfolio, que es transversal, como ha explicado Ángeles, a las distintas materias y a los retos, y os irá llevando para que el portfolio en definitiva es como un archivador digital donde todo lo que vamos haciendo sube. Pues empezaremos por un primer reto que Camilo Bello os habrá Mm. introducido, que es esa autobiografía, ¿no? Que al principio qué difícil es llevar a cabo esa definición de uno mismo, ese que me gusta tal y eso como lo plasmo, hacer un balance de lo que ha sido mi vida, ¿no? Entonces, bueno, iremos trabajando todo eso, pero Ana María es la que gestiona todo ese portfolio. Luego está Yolanda López, que ella, junto con Ángels, todo Mm. el aspecto de acompañamiento y los distintos contextos educativos os introducirán en ese ámbito, que no solamente es el papel del docente, ¿verdad? Sino también Cierto. el papel de los otros intervinientes Sí. docentes, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando hemos estado comentando, pues la familia es importante, pero también puedo hacer un acompañamiento a mis compañeros de claustro en cuanto a una serie de situaciones y también al equipo directivo. Y también podemos hacer un acompañamiento fuera del propio centro, que es un poco lo que estábamos comentando. Es decir, acompañar no solo tiene que ver en el entorno físico de un centro educativo, y esto pues justamente con la materia que compartimos, en este caso Yolanda y yo, pues sí que es verdad que intentamos dar respuesta a ese acompañamiento y a esas estrategias. Sí. Y bueno, me presento en último lugar, soy Rosa Peris y en este caso soy la directora académica de este máster. He trabajado muchos años en centro educativo y la verdad es que soy también apasionada de la educación personalizada y asesoro también proyectos educativos y auditorías pedagógicas
en distintos centros, de momento siempre en habla castellana, en Latinoamérica y en España. Yo creo que con o sea, no yo, sino el conjunto de profesorado es un profesorado que es experto, no solamente con una experiencia de aula, sino saliendo de las aulas, ¿no? Experto en mediación, en acompañamiento, en lo que es, pues, por ejemplo, todo el tema de tutorías, ¿no? Con Mm. y gestiones. Y luego hemos hablado varias veces de la familia. Pues todos nosotros trabajamos mucho con todo lo que es la formación de las escuelas de familias, ¿no? De la mano de Lampa en algunos casos, pues temas, todo aquello que puede ayudar a que las familias, en ese rol que tienen principal, porque son Mm. realmente los primeros educadores de sus hijos, pues poderles acompañar, ¿no? De modo que no se sientan solos en situaciones diversas, sino que piensen cómo es efectivamente y darles más recursos, ¿no? Cómo lo pueden mejorar para llevar a cabo. Y finalmente, Sí, nada, simplemente comentar que evidentemente al final la familia son los mejores prescriptores del centro educativo y de ese acompañamiento. y para terminar, Ángeles nos va a comentar los Ujú. módulos que configuran este máster. Pues sí, pues mirad, como os ha ido comentando Rosa, el primero de los módulos, pues es sobre todo esa introducción a la relación de ayuda, que de alguna forma pues es ese aterrizaje a ese concepto que luego se desarrolla y digamos, se complementa mucho con todo el acompañamiento del proyecto Vital. Estos dos primeros, digamos que es ir al núcleo, ¿no? Es decir, a la persona que necesito de ahí para luego seguir creciendo. El módulo 3 es el papel del docente en el acompañamiento. La verdad que este módulo, pues sí que es cierto que lo imparto yo y digamos que es analizar justamente pues esa idea que tenemos todos un poco en la cabeza de por qué nos hemos convertido a lo mejor en profes o qué es lo que valoré en su momento de ese profe, que me hizo ver el mundo y que creyó en mí. Bueno, pues ahí y qué estrategias y qué herramientas y técnicas podemos llevar a cabo para hacer ese acompañamiento como docentes, ¿no? Focalizando sobre todo aquí en un primer momento con el alumnado de cualquier etapa educativa, pero también pues con otros como hemos visto, pues con también las familias un poquito y a otros niveles. El módulo 4 sí que entra de lleno a las familias en ese acompañamiento, como estábamos diciendo, es decir, qué nos otorga, qué nos lleva. ¿Vale? Es decir, cómo puedo involucrar a las familias, la importancia de involucrarlas en ese también acompañamiento que si el alumno se logra el objetivo, sea quien sea, pues que se dedique en tiempo. Yo creo que eso al final siempre va a ser muy positivo. Entonces ese módulo pues es fundamental porque sin la familia no podemos lograr que la educación se desarrolle de forma correcta. El módulo 5 sobre todo es el acompañamiento en contextos educativos, es más entre iguales. El 6 nos centra sobre todo en este mentoring educativo, que puede ser también por parte del alumnado con el alumnado, y también es muy interesante. El módulo 7 está sobre todo centrado con la motivación e inteligencia emocional. En este caso también con todo el tema de ese trabajo de las emociones que hemos estado haciendo. Que hemos estado haciendo hincapié a lo largo de esta presentación del máster. El módulo 7 la importancia de la comunicación, en este caso con Pilar, como muy bien lo ha presentado Rosa. Y el 9 es el acompañamiento a los equipos, ¿no? Sobre todo a los equipos directivos y la importancia que lleva que esos acompañamientos se realicen de una forma eficaz en un despliegue, por ejemplo, como puede ser pues o bien de una nueva metodología, de una nueva apuesta por el centro educativo o cualquier reto que realmente el centro quiera asumir. Es fundamental que se sientan acompañados y sobre todo que tengan por dónde ir estas directrices. Y el trabajo de fin de máster
En este caso, como lo ha estado comentando Rosa y he anticipado yo previamente, pues el portfolio de aprendizaje no es otra cosa que esa materia que va a vertebrar de alguna forma toda, digamos que todo el máster a lo largo de los 9 meses. Que a veces es digital, en ocasiones pues puede ser así como el principio un gran desafío, pero sin lugar a dudas, los portfolios que luego hemos podido observar en ediciones anteriores, al finalizar de estos 9 meses de aprendizaje, son excelentes y francamente dan gozo por cómo se ha estado desarrollando cada uno de los retos y las evidencias que dejan ahí, tanto del proceso de aprendizaje, de reflexión de cada uno de los retos, como la mejora en cuanto a esas aplicaciones o esa aplicación digital que se haya podido realizar. Así que, como podéis observar, son 9 módulos que hacen un compendio de un máster pues muy completo desde mi punto de vista. Sí, y para terminar, sí que os animaríamos de verdad a realizarlo, no solo porque nosotros estemos dentro y elaborándolos, no, sino porque es verdad que vale la pena acompañar y ser acompañado. Creo que todas las personas a lo largo de nuestra vida ha habido momentos en que hemos acompañado y otros momentos en los que hemos agradecido increíblemente el ser acompañados, el tener a nuestro lado una persona que nos abriera, porque no toman decisiones por nosotros, nos abren, pero Mm. se necesita formarse para ello. Esa es la realidad, ¿no? Y sobre todo, pues eso, animaros a apuntaros y en este caso, sobre todo, a estar dispuestos a aprender, a estar dispuestos a mirarse por dentro, hacer esa reflexión también muchas veces metacognitiva de cómo interacciono, de cómo estoy en este caso y sobre todo porque me va a ofrecer la oportunidad de crecer profesionalmente y personalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Ángeles, por también estar. Gracias a ti, Rosa, por este compartir. Bye, bye. Bye. Hasta luego.